Hola. Gabriel. No escucho. ¿Me escuchás? Hola, Caro. Sí, No, ahora sí. sí. Hola, Sara, ¿cómo le va? Hola, Sara. No estamos como coanfitriones. No, no lo entiendo. No sé qué, o sea, no lo. ¿A dónde tenemos que llamar? ¿Con quién tenemos que hablar allá? Igual yo lo puedo grabar, igual yo lo puedo grabar. Ah, no, no me No, esto ya deja. está Se está grabado. grabando, ya se está Ya está grabando, grabado. ya se está grabando. Pero no, para, tenemos que hablar. Ahí le mandé un mensaje a Gustavo, pero no me responde. Lo voy a llamar. Dale, muteate. Día. Te mandé el chiste para compensar un poco el bombazo que me mandaron anoche, que te juro, te lo mandé pues, te lo mandé viendo. A mí no me dejó
estamos pensando que se liberaron más de 2.000, ¿no, Rolando? Sí, sí, de la provincia 2.000. Poner que, claro, capaz son más, pero poner que hay varios cientos. Lo que estamos diciendo es que los que fueron liberados y viven en Capital no tienen ningún control, porque yo no me imagino que el servicio penitenciario le mande a nadie. No tenemos, coincido con usted, esa es la gran preocupación que tenemos, y no tenemos ninguna información oficial de esos cientos que serían de aquí de la ciudad de Buenos Aires que fueron liberados. Teniendo en cuenta que fueron a hacer... Perdón, pero es un delirio. Todo lo que estamos hablando es una locura. Como 7.000. Claro, pero que todo lo que estamos hablando es una locura absoluta. Totalmente. Totalmente. Por eso una enorme preocupación. No es un juego esto. La verdad que desde las políticas que se realizan en una pandemia, nosotros estamos pidiéndole al ciudadano común que haga un esfuerzo tremendo. Sí, claro. Dentro, y soltamos a los presos. Maru. De Alessandro, Hola, Carlos. lo escucho y digo, usted es un funcionario del Poder Ejecutivo de un gobierno que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por Twitter el presidente culpa a los medios y una campaña de redes de soltar a los presos y dice es responsabilidad de la justicia. Usted dice, a mí me sueltan los presos, yo ni siquiera sé quiénes son los que están cumpliendo prisión domiciliaria, mucho menos dónde, no sé cuántos, no lo puedo controlar, no hay tobillera. Es como una situación de anomia. ¿Quién es? ¿Hay un responsable? ¿Quién es? Hay una sumatoria de responsables. Principal, bueno, hay muchos audios que están viralizados. Hola, Carolina. Y Gabriel. Hola, Mijael. Hola, Carlos. Ahí tenías las noticias prendidas. Lo veo a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Está muteado, Carlos, ahora. No importa, pero veo la mano. Yo también estoy muteado, ¿no? No, todavía no. Ahora me muteo. Estoy muteado. ¿Cómo va? Hola, Carlos. ¿Cómo va, Mijael? ¿Cómo estás? Bien. Aquí andamos encerrados. Qué bueno. Acá los que tienen que estar encerrados están libres. Acá también, acá los que tienen que estar encerrados están en el gobierno. Bueno, eso también, pero eso ya era histórico, ¿viste? Ahora estamos liberando presos. Acá también, para hacer lugar. Sí, me imagino. Bueno, lástima que no se grabó la charla de... Perdón, hola a todos. Lástima que no se grabó la charla del otro día, mucha gente no pudo entrar. Yo creo que sí se grabó, o sea, hay que preguntarle a Gustavo porque él habló mientras que era la charla, habló con el encargado de lo técnico y él le dijo que sí estaba grabando. No estaba. Cuando está grabando se ve acá arriba y no estaba grabando. Empezó a grabar en algún momento, pero no toda la charla. Desde la mitad. Así que le vas a tener que decir a Gustavo que la dé de vuelta a la grave y la manda. O que nos mande por lo menos la presentación. Bueno, pues ustedes le hablan, yo ya no estoy ahí. Yo te la mando. Qué bueno. Bueno, yo me muteo para no hacer lío. Yo también.
Y Sofía Menache está ahí. Saludos, Sofía. Nole. Hola a todos. Tienen el micrófono silenciado. Ahora se los voy a activar por si alguno se quiere saludar o alguno me dice. Pero la idea es que en unos minutos más ya comencemos la actividad. Así que vamos a esperar unos segunditos más y comenzamos con la nueva charla del día de hoy. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? ¿Bien? estoy bien. Bárbaro. Hola, ¿Estamos Gabriel. listos? Sí, Bueno, ahora esperamos unos minutitos más que se no hay están sumando, problema. sigue entrando gente y empezamos la actividad del día de hoy. Así que les pedimos a todos un poquito de paciencia. No hay ningún problema. Que se están sumando unas personitas más. Hola Sofía, ¿cómo estás? La semana que viene vamos a compartir un espacio con Sofía, así que también los invitamos a todos. Mira que me están llamando. Bueno.
Bueno, buen día a todos. Vamos a comenzar. Gracias por esperar, gracias por conectarse. Para los que se suman por primera vez, me presento, mi nombre es Gabriel, soy director de la Asociación de Amigos de la Universidad en Argentina, y creamos este ciclo de conversaciones online junto a los amigos de Brasil y México. Tuvimos el martes un encuentro con Gustavo, el rector de la universidad, que nos contó un poquito acerca de la situación de Israel en los tiempos, el papel de los medios de comunicación. Y hoy contamos con Marcos Silver, que es profesor de Historia Judía Moderna y Contemporánea de la Universidad de Haifa, que nos va a contar un poquito acerca, tituló su charla "La pandemia de la gripe española, aprendimos sus legados y lecciones en los tiempos de corona". Así que no sabemos si aprendimos algo y por eso lo llamamos a Marcos, y esperamos que nos pueda dar un par de lecciones si no es que aprendimos algo. Así que muy buenos días, muy buenas mañanas, muy buenas tardes para donde cada uno esté. La idea es que están todos en mute, si hay preguntas por el chat, así que le damos un tiempo de exposición y después abrimos a que haya preguntas. Marcos, agradecerte por tu tiempo y esperamos irnos de acá aprendiendo algo. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad un poco de repasar un tema de que de ningún modo lo traté de estudiar en el pasado y recuperarlo a la luz de lo que está pasando ahora, porque cuando empecé un poco a interesarme en el asunto, todavía no soñábamos con esta pesadilla que todos estamos viviendo, eran otros momentos. Lo que quiero hacer ahora es un poco hacer un recuento de cómo se estudia esta gripe española de 1918, un poco a la luz de lo que está pasando ahora, un poco relacionar también las cosas, cómo nosotros los historiadores, otros científicos estudiando la gripe española, intentaron entender lo que pasaba y cómo eso de algún modo también se refleja en lo que nosotros hacemos y cómo por ahí los hacemos. Yo propongo, tengo ciertas imágenes que quisiera compartir con ustedes. Creo que me va a ayudar un poco a presentar lo que quiero decir. No sé hasta cuánto puedo manejar esto. Bueno, un poco tendremos que tomar en cuenta, bueno, que el tema de la gripe española no es un tema nuevo en la historiografía, pero sobre todo el detonante de una gran ola de investigación sobre la gripe española fue claramente la gripe aviar de finales de los 90 y principios de la década, principios de los años 2000, a lo que se sumió casi muy cerca, muy poco después, la epidemia de SARS. Eso condujo directamente a investigar a la gran predecesora de estas pandemias, que es la gripe española de 1918, la gripe de 1918, comúnmente llamada la gripe española, que se presentó como un tema importante de investigación histórica. Yo un poco entré en el tema porque ocupándome sobre las negociaciones de paz de Versalles en principios de 1919, me encontré que uno de los héroes a los que yo seguía su trayectoria, sale a mediados de diciembre de 1918 de su casa en el este del Imperio Austríaco, y cuando llega a Viena, 2 semanas después, muere, de pronto. Y esa muerte repentina que tenía muy poco, que se hablaba muy poco en la prensa de ese entonces, me llevó un poco a tratar de entender qué es lo que pasó. Y eso es lo que me llevó por ahí a interesarme en la gripe española. A partir de realmente de los primeros años de este nuevo milenio,
Y especialmente durante los últimos años, la pandemia esta española se convirtió en un importante objeto de investigación que trata de tomar en cuenta muchas perspectivas. Es un poco que, como lo que los seguidores de Foucault probablemente llamarían la lente múltiple, o lo que los cubistas llaman la simultaneidad, de ver las cosas simultáneamente de muchos puntos de vista y presentarlos en una forma muy intensa. Y hacerlo eso con estudios multidisciplinarios porque, lógicamente, estudiar la gripe española tiene que ver con estudiar la gripe, y eso tiene que ver con estudios que tienen que ver con la biología. Los estudios multidisciplinarios nos llevan a entender que para tener un pleno sentido del carácter complejo, interconectado y transnacional de una pandemia, debe verse desde numerosos puntos de vista y desde numerosas perspectivas al mismo tiempo. La directora general del Instituto Pasteur de París escribió en el prólogo un estudio histórico muy importante sobre la historia de la gripe española, publicado en el 2009, que ahora nos enfrentamos a la pandemia de influenza H1N1, pero las epidemias pasadas, particularmente evaluadas comparativamente, pueden proporcionar información sobre una variedad de formas en que podrían desarrollarse una futura, y por lo tanto sigue siendo importante reflexionar críticamente sobre las pandemias pasadas y la presente, dijo en el 2009, a fin de prepararnos de la manera más amplia posible para futuros eventos epidémicos. Y eso es un poco lo que quisiera hacer yo hoy, tratar de entender un poco el pasado a la luz del presente. Para empezar a discutir el tema de esta terrible pandemia que mató al 6% de la humanidad en menos de 2 años, quisiera que empezamos por una de las consecuencias de esta pandemia, y que es el miedo. Para después presentar el desarrollo de la pandemia y después sus secuelas. Uno de los más importantes estudios sobre el miedo en las pandemias lo escribió Foley en un libro que se llama The Last Irish Plague, sobre la pandemia del 1918, que ella mostró que el miedo, tanto el real como el imaginario, que generó la pandemia, nos muestra unas dimensiones adicionales a los efectos de la pandemia, que son las dimensiones emocionales y psicológicas. Y en su estudio se trató de comprender, digamos, holísticamente lo que la pandemia significó para quienes vivieron y también para aquellos que perdieron a sus seres queridos en ella. Quisiera mostrar 2 ejemplos del miedo. Los 2 ejemplos son de películas. Vamos a ver acá. Una película es la primera que quiero mostrar, un pedacito, es una película que es un clásico del cine, que se llama en alemán The New de Todd, en inglés Destiny, que lo traduciría en español probablemente como Destino, de uno de los grandes creadores del cine alemán, después americano, Fritz Lang, en su película de 1921, o sea, muy poco después de la pandemia. Quiero que veamos una de las escenas. Voy a tratar de traducir lo que está, los intertítulos. Tengan en cuenta la edad de la protagonista. Marcos, no estamos viendo imagen, ¿eh? ¿No estás viendo imagen?
Estamos viendo negro. Así que. ¿Ahora? ¿Ahora tampoco? Espera. Voy a ver si puedo hacer otro modo. Oh. Ay. No me las arreglo con esto. Vamos a ver. Ahora ven el quisiera poner, ¿cómo puedo poner YouTube? Pasame el link, yo lo paso. Pasame el link por chat. Ahora te lo paso. Te lo pasé. Perfecto, ahora lo vamos a. Te mando ya el próximo link. Bueno, ahora vamos a tratar. ¿Estamos viéndolo? Yo no. Ahí. No. Ahora sí. Ahora sí. Pero no escucho, no escuchamos. Ahí. Sí. ¿Qué estás buscando acá en mi reino, nena? Quiero ir a donde está mi amado.
¿Dónde está el que me sacaste? No te lo saqué, llegó su momento. Cambias la vida de los hombres, ellos se arden por un tiempo y después se desvanecen cuando el Dios lo quiere. Créeme, mi tarea es muy dura. Estoy cansado de ver tanta gente, del sufrimiento humano. Y el título de la película en alemán es La muerte cansada. La traducción del título. No hay ningún modo de revivir una luz extinguida. No hay ningún modo de superarte. Yo creo que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Es tu amor más fuerte que la muerte? ¿Vos querés pelear conmigo que yo soy eterno, luchar conmigo que yo soy eterno? Yo te bendeciría si me vas a traer otra alma en lugar de tu amado. Ese es el punto. Vamos a dejarlo acá. Gabriel, lo dejamos acá un minuto. Este es el punto que tiene muestra el tema de la muerte en este cine de los años 20. El cine de horror, del cine de terror, comienza exactamente en los años 20, en los años 19, 20, 21. El género del cine de terror, en donde la muerte es uno de los héroes de la película, en donde siempre encuentra a alguien completamente de improviso y sin ninguna preparación previa. Muchos de los estudiosos del cine de esta época, de los primeros años de los años 20, relacionan fundamentalmente este desarrollo del cine con el horror de la Primera Guerra Mundial, en donde los jóvenes, como esta chica y su amado, son quienes mueren. Y eso lo vemos en el cine alemán especialmente, que es uno de los países más afectados, como todos sabemos, por la Primera Guerra Mundial. Pero estos motivos aparecen en muchos de los cines de países que no fueron afectados por la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en el cine sueco. Y otra de las grandes obras icónicas del cine mudo de la posguerra de la Primera Guerra Mundial es una película sueca de 1920 que se llama el carruaje lo traduciría el carruaje de la muerte, que quiero que veamos una de las pocas, un pedacito corto que es el link que ya te mandé, Gabriel.
un conductor ordinario lleva este carruaje, sino que es la muerte. El embajador de la muerte. El Sheliach de la muerte. Para él una sola noche es larga como 100 años. Un día y noche tiene que llevar la tarea de su amo, la muerte. Hasta acá está bien. En realidad, estas películas muestran un poco el terror de la muerte, ¿no? Que está también personalizado en las víctimas de la pandemia de 1918, sobre todo en países como Suecia, en donde no fueron parte de la guerra, no sufrieron por la Primera Guerra Mundial, pero sí sufrieron mucho de la pandemia. Si miríamos toda la película, o si volveríamos a ver The New de Todd, la película de Fritz Lang, Destiny, veríamos cómo en realidad las víctimas son jóvenes. Las víctimas son jóvenes y en realidad tiene que ver con lo que pasó en la pandemia. La pandemia de 1918 atacó fundamentalmente a grupos jóvenes. La mayor parte de las víctimas tenían entre 20 y 40 años. Probablemente el primero de los casos, uno de los primeros casos que están registrados es el 5 de marzo de 1918, cuando un cocinero en un campamento de soldados en Kansas sufrió tos, fiebre y dolores de cabeza. Fue uno de los primeros casos confirmados en la historia de lo que llamamos la gripe española. Claro que aunque la gripe, como nosotros la llamamos, popularmente es española, los primeros casos de la enfermedad están registrados en los Estados Unidos. Hoy sabemos que esta creencia tradicional, que la epidemia empezó en España, es errónea. Aunque no podemos reconstruir completamente el origen de ese virus misterioso, que algunos lo ponen en Asia, otros lo ponen en Kansas, en el norte de América, y otros los ponen en algunas zonas del Asia Central. Uno de los estudiosos de este tema, Jeremy Brown, probablemente quien escribió el libro más importante sobre el tema de la pandemia española, dice que probablemente nunca vamos a saber la verdad del origen, a pesar de que hubo un montón de intentos en laboratorios de recrear el virus para tratar de entender en dónde se originó. De todos modos, fuese como fuese, en marzo de 1918, 3 semanas después de que el primer caso fuera registrado, 11.000 soldados habían sido hospitalizados en Kansas y en otros estados en los Estados Unidos, y 1.100 de ellos estaban gravemente enfermos. El movimiento de las tropas en los Estados Unidos y en Europa tuvieron un lugar central en la activación y la aceleración de la transmisión y en la transmisión de esta pandemia. Los campamentos militares y los soldados fuera de servicios infectaron a civiles y la desmovilización propagó la pandemia a través de los océanos. Esta desmovilización es un poco la versión de principios de siglo de la globalización. La enfermedad pandémica de 1918, arrastrada por la guerra, se trasladaba de un área geográfica a la otra. En Europa la enfermedad se propagó primero en Francia, en Gran Bretaña, Italia y España, causando estragos en operaciones militares de la Primera Guerra Mundial. 3/4 parte de las tropas francesas y más de la mitad de las tropas británicas se enfermaron en la primavera de 1918 de la gripe española. En mayo la gripe llegó a África y después a la India. En junio se empezaron a registrar los primeros casos en China y en julio en Australia. Esta fue la primera ola de los síntomas, de la primera ola de la gripe española, y los síntomas
que se registraron eran similares a la gripe. Pero a diferencia de la gripe eran más de corta duración. Y en esta primera ola las tasas de mortalidad fueron similares a las observadas en los brotes de gripe. Pero en agosto se produjo una segunda ola de la pandemia, y esta vez fue más mortal. Es la ola más mortal de la pandemia que es en la segunda mitad de 1918. Los biólogos presumen que la mortalidad fue resultado de una mutación del virus, que en realidad la primera vez que este virus con su mutación es registrado en Plymouth, en la Gran Bretaña, es en soldados que estaban en barcos que ya iban destinados a Freetown en Sierra Leona y a Boston en Estados Unidos. Y desde Boston y Freetown, y desde Brest, porque el barco paró en Brest, en Francia, la pandemia siguió los movimientos de las tropas que estaban en ese barco, y se puede seguir la pandemia a través del movimiento de estas tropas. Cuando llega a Estados Unidos, muchos administradores trataron de calmar la preocupación y negaban de que había alguna razón para preocuparse. En Minneapolis, por ejemplo, el comisionado de la salud de la ciudad dijo que la gripe española en Minneapolis no existe y no había existido, y dijo que probablemente llegará en otoño. En Newark, en New Jersey, los funcionarios de salud local eran indiferentes, a pesar de que estaban muy cercanos a los epicentros de la enfermedad en New Jersey. En Nueva York, los primeros responsables de la salud pública eran indiferentes, y los funcionarios de salud pública en realidad trataron de calmar a la población. Y decían, muchos casos ocurrieron en España y en Alemania, o sea, en el otro lado del frente, no nos va a llegar, es algo ajeno. Llamar a la gripe española la hacía como ajena, y también ese título era usado por también quienes estaban a cargo de las oficinas de seguridad en el Estado. En las grandes ciudades del este americano, en Boston especialmente, en Filadelfia, los funcionarios trataban de calmar a los temores que llegaban porque se empezaban a sentir que había casos. Las autoridades locales empezaron a ignorar ciertas advertencias de algunos médicos que empezaron a decir que hay que tomar medidas, aunque otros médicos en realidad decían de que no había nada de que tener miedo, y pidieron calma y alarma. Entonces, y en Filadelfia la epidemia se extendió muy, muy rápidamente. No había lugares en los cementerios, y eso era solo en primavera. Lo peor vino en el otoño. Desde septiembre, en el personal del ejército y en la Marina americana se reportaban muchos casos de pandemia. A mediados de septiembre ya había 30.000 casos de contagiados en el este del americano, y en total se registró la pandemia en 26 estados americanos. Y a pesar de todo, las primeras medidas eran en realidad no tomar en cuenta la diferencia o lo que tenía especial esta pandemia. Por ejemplo, en Filadelfia, las autoridades no cancelaron el desfile del 28 de septiembre, y la gente salió
en multitudes a ese desfile, y 3 días después del desfile ya había 1.635 ingresados en los hospitales de Filadelfia con gripe española, y a los pocos días empezaron a registrar muerte tras muerte en los hospitales de la ciudad por la pandemia. En Filadelfia, en Boston, no se podía hacer frente a la cantidad de muertos y no había ataúdes para enterrar a la gente. Los cuerpos se envolvían con sábanas, se los dejaba afuera porque no había quien pudiera tomarlos, llevarlos a los cementerios o a la morgue. La morgue, que tenía capacidad para unas pocas decenas de cuerpos, almacenaba más de 200 en el pico de la pandemia, y en realidad tuvieron que crear nuevas morgues. Los cuerpos se dejaban en los pórticos de las casas. Las familias en realidad se les pedía que cavasen las propias tumbas porque los sepultureros no daban abasto. Y esto es en el este, en las grandes ciudades del este de los Estados Unidos. En el otro lado del océano, por ejemplo en Inglaterra, en Gran Bretaña, las autoridades empezaron a pedir a la gente que usara máscaras faciales. Por ahí voy a poner por ahí ciertas fotos de la época. Voy a tratar de, sí, voy a poder mostrarlas. Sure. ¿Dónde puedo poner esto? No sé si ven. ¿Ven? No te estamos viendo a vos, Marcos. ¿Ahora? Ahí estamos. Ahora estamos viendo. Ok. Marcos, aprovecho, hacemos un resumen en 5 minutitos, así dejamos el espacio para preguntas. Ok, no, se me pasó el tiempo más rápido de lo que pensé, perdón. Bueno, lo que en realidad quería presentar era el desarrollo de la pandemia, un poco también presentar cómo se la enfrentaban, que no llegué, pero digamos fundamentalmente se la enfrentaba con modos que son muy familiares a nosotros hoy, que son temas que en realidad era el modo de que el mundo enfrentaba las pandemias desde antes del siglo XIX, que es durante el siglo XIX empezó con el tema de las máscaras, cubrirse las caras, higiene y separación social, aunque también había ciertas recomendaciones que hoy nos parecen un poco ridículas. Por ejemplo, en Francia y en Inglaterra se recomendaba a los soldados fumar, porque consideraban que fumar mataba al virus de la fiebre española. De las secuelas no hablamos, un poco solamente del tema del miedo y la presencia de la muerte en la vida cotidiana de los años 20, como un miedo, como una presencia constante, la presencia de la ausencia, el tema del culto del duelo, el tema del duelo público, que es un tema que se vuelve a ser central en los años 20, pero por ahí lo dejamos para otra oportunidad. Se preguntas y todo. Buenísimo, Entonces, Marcos. Vamos a dejar de compartir pantalla y lo que voy a pedir es si pueden, si hay alguna pregunta, o lo ponen por chat o levantan la mano. Ahí ya veo una mano. Daniel, ¿cómo estás? Un segundito para hacer una pregunta concreta. Ahí Cuéntanos. Te escuchamos. Bueno, gracias, le agradecemos mucho por esta presentación. Yo lo que quería preguntar concretamente es si él tiene un cálculo en sus investigaciones de la cantidad de gente que murió, porque ahora se está haciendo conocida la historia de que Freud perdió en esta
gripe a una de sus hijas, a la hija menor, que además estaba embarazada. Y a partir, ella vivía en Hamburgo. Y a partir de esto, las cifras que se manejan es de que las muertes habrían sido superiores a 50 millones de personas entre 1918 y 1920. Entonces la pregunta concreta es si si Marcos tiene alguna referencia numérica en este sentido. Muchas gracias. Gabriel, ¿respondo ahora o juntamos preguntas? Como vos quieras, decime vos. ¿Tenemos como- alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ilanus. Ilana. Un minuto, que vamos a reiniciarte el audio. Minuto, por favor. Bueno, algunos problemitas técnicos. ¿Hay alguna otra pregunta mientras le habilitamos el audio a Ilana? No la escuchamos a Ilana. No la escuchamos. Así que, Marcos, empezamos con la pregunta de Daniel. Bueno, Daniel, en realidad no, no sabemos exactamente cuántas víctimas hay de la pandemia española, por una de las causas desde que había mucha censura sobre la información en la prensa, y había mucha manipulación en los datos que se anotaban por causa de muerte, simplemente para no provocar pánico. En realidad, las autoridades estaban ocupadas de que no se sepa que había muchos muertos. Estaba ocupada en un poco tapar scope, me olvidé cómo se dice, la cantidad de víctimas. Pero de los últimos estudios se hablan de por lo menos 50 millones, de los cuales 30 millones murieron entre el otoño del 1918 y la primavera de 1919, que es la ola más terrible de esta información, de esta pandemia. De los cuales, de los 50 millones, 20 murieron en la India, alrededor de 1 millón en las Américas y el resto en Europa y el mundo mediterráneo. Son números casi apocalípticos, es en realidad el doble del número de muertos durante la Primera Guerra Mundial. De los muertos que murieron por la guerra, no por la pandemia. Bien ahí, Lana, tenés el micrófono abierto. Tengo el micrófono abierto. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Yo tengo a mi abuela muerta en Polonia en 1920, cuando mi mamá tenía 10 años. Dijo Nami Braja. Y ella siempre dijo que murió de gripe. No me parecía nada extraordinario hasta que no llegó la polio a Buenos Aires cuando yo era chiquita, y ahora esta pandemia. Yo estoy viviendo en Israel. Quería saber qué manipulación hubo entonces, si es la misma manipulación que hay ahora en los Estados Unidos diciendo no hay nada, no va a pasar nada. Si usted ve alguna cosa similar con la política del gobierno de Trump y la política que hubo en ese momento en los Estados Unidos. ¿Y cómo se salió de la crisis económica? Usted dijo que iba a marcar las consecuencias de la pandemia. La primera es el miedo y es no provocar pánico. La segunda, lo que yo estoy viendo aquí, es la bancarrota, es la quiebra total de los mercados, por lo menos donde yo estoy viviendo. Creo que usted también vive en Israel, no sé. Sí. Marcos.
estamos aquí. Yo estoy en Bueno, Rosario. digamos, voy a decir así. Voy a tratar de formular esto así. Las circunstancias de confrontar la pandemia y cuál política adoptar son completamente diferentes, porque estamos hablando, esta política de ocultar lo que pasaba, era en todos los países que combatían en esa época en la guerra. No solamente era en Estados Unidos, sino también en la Europa Occidental. En realidad, en el único lugar en donde se hablaba libremente era en España, por eso se hablaba de la gripe española, porque era el único lugar en donde estaba la cosa puesta blanco sobre negro. Después en algunos otros países se empezó a hablar más abiertamente, y cuando ya no había modo de ocultarlo, también en los Estados Unidos. Pero eso fue después de la primera ola y durante parte de la segunda ola de la pandemia. La razón por la cual ocultaban los datos era por no fomentar, como se dice, defetismo, y no ver como no desmoralizar a la sociedad que ya estaba recansada de la guerra misma, y no crear, por supuesto, descontento. En eso, digamos, el ocultar de algún modo tiene que ver con lo que se hizo en China, con lo que se hizo en Estados Unidos, y similar en la Primera Guerra Mundial. Otra vez las circunstancias son diferentes, y por ahí los móviles también son diferentes. Tenemos que tener en cuenta que la destrucción económica no fue resultado de la pandemia. La pandemia montó sobre una destrucción económica existente, que era de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue la gran tragedia hasta la Segunda Guerra Mundial. La economía europea no llegó a los niveles, la economía europea en la Europa Occidental llegó a los niveles de 1914 solamente en 1925. En Polonia, por ejemplo, llegó al nivel de 1914 solamente en 1939. O sea que durante 20 años no se pudieron, el mundo no se pudo recuperar de esa crisis económica, que no es otra vez resultado de la pandemia, sino que la pandemia montó sobre esa crisis económica ya existente, que fue la destrucción total de las economías que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Digamos, tiene un montón de resultados que los que me hubiera podido hablar el tema de la pandemia de 1918, pero dos que son completamente diferentes y yo creo que serían importantes tenerlos en cuenta, es cómo la sociedad confronta el sistema de salud. Porque ocurrieron dos cosas opuestas totalmente. Por un lado, en ciertos lugares, sobre todo con gobiernos muy conservadores, se dejó de cuidar la salud pública. Porque en realidad se decía la salud pública, el sistema de salud pública no pudo prever las consecuencias de esta gripe y tampoco pudo frenarlas. O sea, no sirve. Hay que limitarlo, no hay que subvencionarlo. Eso pasó en ciertos lugares, mucho en Sudamérica, en ciertos lugares en los Estados Unidos. Pero hubo también resultados en otros lugares exactamente lo opuesto. ¿Cómo vemos, decían en la Gran Bretaña o en Checoslovaquia, dos diferentes escenarios? ¿Cómo podemos ver que en realidad en donde el porcentaje de muertos fue mejor, en donde la salud pública estaba mejor establecida, vamos a fortificarla? Y en realidad lo que pasó en la Gran Bretaña o en Checoslovaquia, en la nueva Checoslovaquia, es que se creó un sistema mucho más fuerte de salud pública. O sea que en realidad la interpretación de la pandemia es lo que dictó lo que los dirigentes de los países frente a la cuestión de salud pública, o digamos la política que tomaron los diferentes dirigentes locales frente a la salud pública local.
Bien, gracias Marcos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, acá en realidad preguntan, por chat preguntan, que en Francia recomendaron cigarrillos y en Brasil crearon la caipirinha, y si en Argentina hubo algún placebo casero. Decían que tomar bebidas calientes era un remedio, pero en Israel ¿hubo algún dicho popular? Bueno, digamos, voy a decir así. El tema de tomar algo caliente es una cosa muy general y que tiene que ver con, en realidad, no con la gripe española, sino con general. En Francia el tema de los cigarrillos, en realidad en otros países europeos también. En lo que era en esa época la Palestina otomana, en realidad no sé qué es lo que pasó, la población era muy, muy pequeña. En realidad no sé, tampoco sé cuál es, digamos, el folclore local, no lo conozco. Bien. Bueno, Marcos, a modo de cierre, la pregunta sería si existe y si hay alguna lección y algunos comentarios para finalizar que quieras dejarnos. Bueno, digamos, algunas de las cosas las marqué ahora al final en los comentarios que hice. Creo que lo que es importante en este caso de la pandemia de 1918 son los resultados de los estudios multidisciplinarios, en donde también historiadores estudian junto con gente que viene del ámbito de las ciencias naturales, y cómo en realidad lo que tenemos que tener en cuenta son no solamente los efectos inmediatos de una crisis como es una pandemia, sino también los efectos un poco más a mediano y a largo plazo, que tienen que ver con la cosa de cómo el Estado confronta estas situaciones extremas, cómo el individuo confronta el tema de la pérdida frente a una pérdida masiva, cómo los grupos sociales, comunidades, confrontan una situación dentro de un marco más general, como es un Estado. En realidad todo tiene que ver fundamentalmente cómo interpretamos esta realidad, más que con la realidad misma. Buenísimo. Hay una última pregunta, si estás dispuesto a responderla. Una pregunta más, que la pusieron por chat. Obviamente, gracias Maya por tus comentarios. Y la pregunta es, ¿cómo ves basado en la historia la recuperación económica, en este caso del COVID-19? Bueno, un poco traté de decirlo antes. Los historiadores somos buenísimos para profetizar el pasado, menos para profetizar el futuro. No sé, sobre todo teniendo en cuenta fundamentalmente que digamos, el caso de esta gran pandemia de 1918, digamos, el tema económico era menor en comparación con lo que vemos hoy es cómo tratamos esta pandemia en estos días. Creo que también tiene que ver con dos efectos que en realidad vemos en esta situación del 2020. Uno es el efecto de la gran globalización, en donde también la globalización no es solamente que pasa a través de quién es infectado y quién va a infectar, sino a través de cómo las economías están sumamente interrelacionadas. No era el mismo caso el final de la Primera Guerra Mundial, en donde las economías estaban completamente colapsadas y separadas unas de otras. Y otra cosa que tiene que ver es con la rapidez, en este caso del COVID en el 2020, con que las sociedades en realidad recluyeron mucho más estrictamente a las poblaciones que en el 1918, que tiene otro efecto económico. En el 1918-1919 la reclusión era muy selectiva.
por un lado, por ejemplo, en París se prohibieron espectáculos de cine y de teatro, pero estaba permitido ir a cafés y restaurantes, o sea que la población seguía moviéndose en la calle y de algún modo ciertos rubros de la economía seguían funcionando como funcionaban un poco antes de la pandemia. Es diferente ahora. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, Caro. Gracias a ustedes. Sí, solo voy a dar una palabra acá en nombre de Brasil. Estamos ansiosos para que todo esto termine y no queremos ver el futuro, pero que sea rápido, que se deshaga todo esto muy rápido y que tengamos nuestras vidas de nuevo para que podamos seguir enfrente. Gracias. Me uno a tus deseos. Sí, gracias por tu explicación. Sé que vemos con la visión de hoy, pero miramos al pasado, entonces sabemos que tenés que adaptar un poco eso. La próxima charla, el día 4/5, con el profesor Israel, vamos a mandar a todos la invitación y nos vemos pronto. Gracias, profesor Marcos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Bye. Ok. Ahí yo creo que no haya conversación. Hola, ¿Cómo podemos salir? Meeting. No eso solo, sino que no tenía, es decir, se metía en una hipoteca privada, no era una hipoteca de banco. El banco. Sí. Claro, él se metió, acuérdate que la hipoteca, el comprador, el vendedor, claro, sí, él fue el que lo remató. Claro, sí, lo que lo mató es que esa hipoteca era impagable. Él había dado casi todo, creo que de los 350.000 había dado 250.000 y el resto de hipoteca. Quiere decir que cuando viene la devaluación, lo